Esta es una historia que ha sido contada en múltiples ocasiones. Es acerca de la creación o composición de una obra maestra, pero que a pesar de ello no pierde su toque oscuro de intriga y misterio, pues la misma contiene detalles que te permiten trasladarte al momento en que el compositor enfrentó esta extraña y escalofriante experiencia y tener una idea más vívida y en primera persona de la misma. Acompáñame pues a conocer la historia detrás de la sonata para el violín en sol menor, o mejor conocida como el Trino del Diablo. ¿Has pensado en lo que significa la música para ti? Te puede transportar a recuerdos pasados, así como personas, emociones positivas y negativas. Quiero que imagines ahora viéndote como el compositor de tu canción favorita, pensando en lo que quieres decir y cómo lo piensas transmitir, pues esto permitirá entender mejor el caso del compositor de esta pieza musical. Su nombre era Giuseppe Tartini. Fue un gran músico italiano nacido en Pirán, lo que para entonces era la República de Venecia y ahora reconocido como el territorio de Eslovenia. Nació un 8 de abril de 1692 y murió el 26 de febrero de 1770. Un músico y violinista excepcional, con un gran talento, identificado con el estilo barroco, compuso en su vida 200 sonatas y múltiples conciertos de violín, pero sin duda era una de sus obras la que estaba destinada a ser recordada, aquella que alzaría su nombre y lo convertiría en una leyenda. Y así es pues que cuenta la misma leyenda acerca de su compositor, un artista atormentado con un carácter fuerte y el cual no disfrutaba mucho de las reuniones sociales. Se dice que él mismo se refugiaba en su violín para pasar los días, tenía rutinas de ensayo brutales de 12 horas, era un empedernido músico, se comentaba sobre su salud mental ya para la época. Sin embargo, sería una noche la que marcaría la historia que hoy narramos. El mismo Giuseppe Tartini describiría que una noche que pudo conciliar el sueño como nunca antes lo había hecho, ya que su misma exigencia por la música y la composición le llenaba de ansiedad, lo que dificultaba sus noches de sueño. Pero esa noche fue totalmente diferente, pues narra que durmió profundo pero consciente y vio aparecer al mismo Satanás frente a la cama donde descansaba, y lejos de estar asustado, ese lo describiría como alguien que transmitía cierta calma e inclusive una personalidad encantadora. Y escribió lo siguiente: en algún momento de aquel profundo sueño le di mi violín a Satanás y le solicité que si podía tocar algo, si podía interpretar una pieza. Lo hizo, tomó el violín y quedé perplejo cuando empezó a interpretar una música con gran furia y una inteligencia innegable, una pieza romántica que fue tanta la emoción que transmitía aquella música y tanto el éxtasis que me hacía sentir que desperté de golpe. Después de esto, se narra que Tartini despertó como quien despierta de una pesadilla, asustado, sudando y buscando rápidamente su violín para tratar de emular desesperadamente aquella música que había escuchado en su sueño, aquellas notas que resonaban entre sus orejas, interpretada por el mismo Satanás. El mismo Tartini narra que la música era tan perfecta, que su ejecución era tan prolija, que nunca en su vida había escuchado algo tan pulcro. Tomó su violín y empezó a crear las partituras y a tratar de recordar las notas en la mejor forma que podía, tratando de recordar aquella música, aquel sonido que por su descripción había quedado grabado en su alma. Así fue que plasmó la música de aquella noche, y fue que nacería su obra maestra, aquella que dejaría su nombre marcado en la historia. Así nacería el Trino del Diablo. Cuando la dio a conocer, los músicos de la época quedaron impresionados por el nivel de complejidad de la pieza. Se comentaba que era casi imposible interpretarla a la perfección. La historia detrás de aquella pieza dio camino a múltiples interpretaciones. Una de las más sonadas era la que decía que la misma pieza era una descripción de la historia de Satanás, al principio tranquila, narrando la belleza de ser un ángel elegido, después un sentimiento un poco oscuro de su destierro hacia la tierra, y por último un final caótico de odio y dolor al ser enviado a los fuegos del infierno. Sin duda fue una pieza polémica, ya que la música es un medio considerado por muchos para evocar la devoción a Dios, pero de igual forma puede ser utilizada para tener un vínculo oscuro, como tantos casos hay de especulaciones en la historia sobre pactos con el diablo a cambio de favores, ya sea el éxito, dinero o diferentes pedidos o favores, pero a cambio tú también tienes que entregar algo de igual valor, ya sean favores o inclusive tu alma. Esa leyenda quedó plasmada gracias a un escrito que hizo un buen amigo de Joseph, el astrónomo francés Joseph Girome. Fue el que dejó la forma escrita del testimonio de aquella experiencia que vivió su amigo. La pieza ha sido analizada hasta el día de hoy y músicos explican que tiene una complejidad, pues consta de una intensa serie de movimientos conocidos como trinos de doble parada, que básicamente constan en tocar simultáneamente dos cuerdas adyacentes y dos notas al mismo tiempo, mientras se alterna entre otras notas adyacentes y un tono aparte, así como rápidos cambios entre tocar rápido o lentamente.
El resultado es una pieza totalmente cautivadora, evocadora e inolvidable, una sonata que es un enorme reto para cualquier músico o violinista que quiera interpretarla. Es por ello que aún Giuseppe en su testimonio diría que si bien la obra que había compuesto era la mejor de toda su vida, era una mediocridad a comparación de aquella que había escuchado en sus sueños. De aquella tonada que había sido interpretada por el diablo en aquella noche, su obra no representaba ni siquiera un porcentaje de la obra maestra que había escuchado y sentido ese día y que le cambió para siempre la vida. A raíz de esto, la fama de Tartini se vio envuelta para siempre en una atmósfera de ocultismo, pues la historia de su sueño se interpretó como si él había hecho un tipo de pacto con el diablo, a cambio de que él le entregara una pieza inigualable, fama y dejar su nombre escrito en la historia. Tanto así que algunas leyendas aseguran que la composición sigue teniendo algún tipo de poder o maldición. E inclusive hay personas hasta el día de hoy que dicen que no pueden escuchar por mucho tiempo la sonada, debido a que despierta diferentes sentimientos, genera incomodidad o emociones negativas. Sin duda, es una historia interesante, una historia que demuestra el poder que puede tener la música y que nos pone a pensar acerca de si realmente existe este tipo de fuerza más allá de lo comprensible, si realmente puede existir música que provenga de inspiración oculta y deban a eso su éxito. Eso queda a interpretación de cada uno de ustedes. Por mi parte, no puedo hacer más que agradecerles por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte y dejar un like para poder seguir haciendo contenido como este.